Si los datos se repiten con alguno que haya hecho el ingeniero o algo así, también me pueden avisar, no hay ningún problema, eso lo podemos modificar. Eh, Antes de entrar de lleno al ejercicio y hablando un poquito acerca de lo que es la materia, ya lo han de haber visto en clases con el ingeniero, pero bueno, la materia se llama tratamiento de aguas, no hay cómo perderse, y el objetivo de esta materia es que ustedes aprendan, uno, conozcan todos los tipos de tratamiento que se le hace a los perfluentes, a las aguas, ya sea residuales urbanas, eh, a nivel nacional, que los entiendan, que sepan cómo funcionan, que sepan cuándo conviene hacer uno y cuándo conviene hacer otro tipo de tratamiento, qué combinaciones de tratamiento podemos hacer y que sepan diseñarlo, que sepan hacer los cálculos necesarios para poder diseñar una planta de tratamiento. Van a darse cuenta que la mayoría de los tratamientos o de los procesos de tratamiento que veamos en la materia, tanto con el ingeniero como conmigo, son bastante convencionales porque son los que se aplican en la realidad, primero local, acá en Santa Cruz, y en su mayoría en Bolivia. Entonces no vamos a ver procesos, llamémoslo así, muy novedosos o muy actualizados como se llevan en otras partes del mundo, porque por la misma razón, ¿no? Por la realidad en la que vivimos, es importante que entiendan los tratamientos que hacemos aquí en Santa Cruz, que hace por ejemplo Saguapaco, que hacen algunas de nuestras industrias, para que ustedes puedan trabajar y entender lo que se hace en Bolivia. Pero también por lo mismo yo les decía que si tienen algún enlace, algún libro, algún, no sé, paper o cualquier cosa relevante a la materia que quieran mandar por el grupo, háganlo. En Facebook siempre aparecen noticias sobre el tratamiento de agua. Si siguen alguna página que suba notas, libros, documentos, mándenla porque la idea es que aprendamos todo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La materia se va a centrar en procesos de tratamiento que se aplican a nivel nacional, y nos vamos a centrar en que ustedes los entiendan, sepan cómo funcionan, los pros, los contras, y sepan diseñarlos. ¿Por qué? Porque al diseñarlos, que quizás ustedes no tengan la oportunidad o no se les dé la situación de que tengan que construir una planta de tratamiento, pero quizás sí trabajar en una o sí operar una, a través de entender cómo se diseña y cómo funciona, nosotros podemos interpretar los resultados que obtenemos en cada tratamiento, y entender mejor el proceso que se lleva en una planta de tratamiento. Entonces, a pesar de que la teoría es larga y es aburrida para algunos, es muy importante. Traten de complementar siempre lo que ven en los ejercicios con lo que ven en la teoría. ¿Por qué? Porque en los exámenes el ingeniero siempre les mete una pregunta, llamémoslo así, una pregunta trampa, buscando hacer que pisen el palito o algo así, y que si solo saben hacer como caballo cochero el ejercicio porque aprendieron solo el método y simplemente hacen lo mismo con otros datos, van a caer y en el examen les va a costar. Así que siempre complementen o siempre traten de entender mejor el proceso cuando estén haciendo el cálculo. Pero bueno, para no hacerlo más largo, como les decía, el día de hoy vamos a ver la determinación de la DBO5. Ya han llevado bastantes materias, ya pasaron química ambiental, manejo de agua, hidrología, protocolo, hasta llegar acá, entonces ya deberían saber qué es la DBO5, pero si no, pregunten, averigüen, lean como quieran. En pocas palabras, la DBO5 es un parámetro que nos ayuda a determinar la necesidad de oxígeno que tienen los microorganismos en el agua para degradar la materia orgánica biodegradable. DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Literalmente es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos que tenemos en cualquier agua para que puedan degradar o comer, en pocas palabras o en palabras coloquiales, la materia orgánica que hay presente en el agua. ¿Por qué le decimos DBO5? Porque es la demanda bioquímica de oxígeno medida al quinto día de análisis, por así decirlo. O sea, es un periodo de preparación de muestra y de acondicionamiento de la muestra, y por lo general se maneja el análisis de la DBO al quinto día. Pero nosotros podríamos determinar teóricamente la DBO desde el primer día hasta el último día. Lo que te dice la teoría es que la DBO nunca termina de degradarse, los microorganismos nunca terminan de degradar toda la materia orgánica que hay presente, y en teoría podríamos determinar la DBO hasta el infinito. Pero lo que nos dice la experiencia es que al quinto día
los microorganismos ya lograron degradar entre el 60 y entre el 60 y el 70% de la materia orgánica que hay en el agua, y al día 21 ya lograron degradar entre el 95 y el 99%. O sea, prácticamente, para casos prácticos, el total de materia orgánica. Pero el parámetro más importante, o el día más importante, es al quinto día, y se mide así comúnmente, y en la legislación boliviana también el parámetro está para el quinto día. ¿Por qué es importante la DBO? Uno, porque nos indica la cantidad de materia orgánica que hay en un agua. Nos ayuda a determinar la necesidad de oxígeno, la cantidad de oxígeno que necesitamos en el agua para poder degradar ese contaminante, los contaminantes de materia orgánica. Nos ayuda a determinar qué tipo de tratamiento nosotros podemos hacer. ¿A qué me voy? Va a haber una relación entre la DBO y la DQO. La DQO es la demanda química de oxígeno. Para la DQO se hace un análisis mucho más corto, dura un par de horas, y es totalmente químico, no con reactivos, y lo que hacemos es degradar toda la materia oxidable, no solo la biodegradable, sino absolutamente toda. Y hay una relación entre la DBO y la DQO. Nosotros decimos por lo general que la DBO5 es la mitad de la DQO. Pero si la DBO5 es mayor al 0,5 de la DQO, o sea, poco más a la mitad de la DQO, nosotros podemos afirmar de que esa agua la podemos tratar por un proceso biológico, o lo que se hace aquí, lagunaje. En Zaguapac, en las plantas de tratamiento, se hace un proceso biológico de degradación de la materia o de tratamiento de los contaminantes, porque la DBO5 es mayor al 0,5 de la DQO. Y en caso de que sea menor al 0,5, entonces no es recomendable hacer un proceso biológico, sino tendríamos que hacer un tratamiento físico-químico para poder tratar esa agua. Entonces, la DBO tiene un montón de funciones, nos ayuda bastante, además de que es un parámetro de seguimiento para saber cómo está avanzando mi tratamiento, y para al final darme cuenta de si entré en norma, si entré en la legislación, si cumplí con la legislación, y si el tratamiento es eficiente o no es eficiente. Entonces, un parámetro muy importante. Más adelante van a darse cuenta que es básicamente los principales que utilizamos para hablar de eficiencia del tratamiento de agua. Entonces, es importante que lo entiendan, que lo comprendan, y que sepamos cómo se saca. Pero bueno, para no hacerlo más largo y para ponernos ya en materia y hacer ejercicio, y dejen de escucharme hablando un montón, vamos a ir viendo dos ejercicios de DBO, de cálculo de DBO, que se maneja en la materia, o que al menos el ingeniero ocupado ya sea en sus tareas o en alguno de sus exámenes, para que entendamos más o menos cómo se calcula. Entonces, vamos a hacer de dos formas los ejercicios. Primero, de manera manual, o sea, cálculo, con calculadora, con lápiz y papel, si quieren decirlo así. Y después lo vamos a hacer en Excel. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hay cálculos que son muy repetitivos, que se hace el mismo cálculo, y que si yo lo trabajo en algún programa, por ejemplo en Excel, el cálculo se hace mucho más rápido, se hace mucho más corto, y además sale mejor porque yo puedo empezar a hacer gráficas. Así que para que no quede problemas o no quede duda, lo vamos a explicar de las dos maneras. Quiero que sepan hacerlo manual, que puedan hacerlo ustedes con lápiz, papel y calculadora, y que también lo puedan hacer en Excel y que puedan graficarlo en Excel sin mayores inconvenientes. El primer ejercicio que vamos a ver nos pide que determinemos la DBO desde el primer día, desde el tiempo igual a un día, hasta el tiempo igual 21 días, para 20 grados centígrados y 25 grados centígrados. Aquí yo ya les mencionaba, ¿no?, que la DBO se puede calcular para una cantidad infinita de días, pero por lo general se hace hasta el día 21, y por lo tanto la DBO está en función del tiempo. Mientras más días pasen, mayor va a ser el valor de la DBO, y también está en función de la temperatura, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por eso también nos pide calcular la DBO a distintas temperaturas. De ahí nos pide que grafiquemos la curva de DBO versus tiempo, e indiquemos los valores de la DBO al finalizar la fase A y la fase B. Cuando hablamos de la determinación de la DBO y cuando vemos las curvas, se habla de dos puntos importantes, la fase A y la fase B. La fase A se cumple al segundo día, en la que básicamente los microorganismos presentes asimilan toda la materia orgánica, o asimilan parte de la materia orgánica para empezar a nutrirse y a crecer.
Y la fase B, que se cumple al quinto día, en el cual ya hay una degradación del 60 al 70% de la materia biodegradable y los microorganismos ya se empezaron a proliferar y ya están multiplicándose. Entonces, son valores importantes calcular y poder identificar cuánto es la DBO al segundo día y cuánto es la DBO al quinto día. ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a la parte teórica, por así decirlo? Creo que está todo claro. Ya, ok. Entonces, para poder hacer el ejercicio nos da dos datos. Nos da la DBO al quinto día, nos dice que es de 200 miligramos por litro. Por si acaso son miligramos de oxígeno por litro de fluente o por litro de agua, a 20 grados centígrados, y nos da el valor de una constante, que es una constante de reacción o constante de desoxigenación, que varía en función a la temperatura y que por lo general está en un rango entre 0,10 y 0,80. Pero lo más usual, o lo acostumbrado, es que sea 0,25 o cercano, 0,25. Entonces también nos da el valor de esa constante de reacción y nos dice que la constante de reacción a 20 grados centígrados va a ser de 0,23 y sus unidades son diámetros. Entonces, cuando veamos DBO5, nosotros vamos a trabajar con dos fórmulas. Las voy a ir anotando para que ustedes puedan copiarlas. La primera, que nos va a ayudar a determinar cuánto va a ser la DBO en función del tiempo, de cualquier día, que nos dice que la DBO va a ser igual a la DBO última. La DBO última llamamos al último valor que puede tener nuestra DBO, al máximo teórico, por 1 menos E elevado a menos la constante de reacción, menos K, por el tiempo. Esa es la primera fórmula que vamos a ocupar cuando veamos cálculos de la DBO. Y la siguiente, que es la que nos indica la constante de reacción o la constante de desoxigenación, que nos dice que la constante a cierta temperatura va a ser igual a la constante de reacción a 20 grados centígrados por 1,047 elevado a la temperatura a la que querramos determinarla, menos 20. Entonces, con estas dos fórmulas nosotros podemos determinar la DBO para cualquier día. En función de estas dos fórmulas vamos a hacer todos nuestros cálculos. Entonces, Andrés, ¿sí? en la primera ecuación es 1 menos E elevado a la menos K. Sí, ya. menos K por T. Ya, gracias. Ya, ok. Entonces, bueno, el ejercicio nos pide que hagamos el cálculo de la DBO del primer al día 21 para 20 grados centígrados y para 25 grados centígrados. Entonces, lo primero que necesitamos, si ustedes se dan cuenta, para determinar cualquier DBO en cualquier día, es que la constante a 20 grados centígrados la tenemos, es dato, no hay ningún problema. El tiempo también lo sabemos, va a ir de 1 a 21, no hay ningún problema. Lo único que yo necesito calcular para poder determinar la DBO en cualquier día es el valor de la DBO última. Entonces, nuestro primer paso va a ser determinar la DBO última. Así que nosotros podemos agarrar y decir, determinando el valor de la DBO última. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacerlo? Despejando el valor de la DBO última de esta ecuación de aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar DBO última de todo esto. Entonces si nosotros agarramos y queremos despejar la DBO última, todo esto que está multiplicando, todo esto aquí, yo lo tengo que pasar al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar que la DBO última es igual a ¿qué? A la DBO de cualquier día entre 1 menos E elevado a menos K por el tiempo también en día. Y de aquí nosotros ya podemos aprovechar de los datos que tenemos. El ejercicio me da dos datos. El valor de la DBO5, por lo tanto yo ya puedo trabajar aquí
con la DBO5, con tiempo igual a 5 días, me da el valor de la constante de reacción a 20 grados centígrados, entonces esta acá también es dato. Y como vamos a trabajar con la DBO5, nosotros ya sabemos que el tiempo es igual a 5. Entonces de aquí yo ya puedo reemplazar los datos que tengo y determinar cuánto es el valor de la DBO última. La DBO última va a ser igual a que a la DBO5, 200 entre 1 menos E elevado a menos K, que es 0,23, por el tiempo en días. Como estamos trabajando con la DBO5, el valor es 5 días. No sé si tienen calculadora a mano, porfa, para que nos ayuden a calcularlo. Puede ser 292.67. 292.67 le vamos a poner miligramos de oxígeno por litro. Siempre es importante que pongan las unidades. No sé si alguien lo pudo comprobar, el dato, y a alguien más le sale también 292. 292.60. Ya, está bien. Entonces, ahora yo ya tengo la DBO última, tengo el valor de K, ya podría agarrar y determinar cualquier valor de la DBO para esa temperatura. Entonces nosotros ya podemos agarrar y decir, calculando el valor de la DBO desde tiempo igual a un día hasta tiempo igual 21 días. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar mis valores en esta primera ecuación con la que estábamos trabajando. Vamos a borrar un poco de garabatos. Ya. Ok, entonces en función a los datos que ya calculamos, nosotros podemos determinar la DBO para cualquier día. Vamos por el comienzo, ¿no? La DBO para el primer día va a ser igual a la DBO última. Ya vimos que es... vamos a escribir en ecuación primero para que entiendan mejor. La DBO para el primer día va a ser igual a la DBO última por 1 menos E elevado a menos K a 20 grados centígrados. Por si acaso todo esto es para 20 grados centígrados. Por el tiempo, que en este caso va a ser un día, ¿no? Porque estamos determinando la DBO para el primer día. Entonces, si yo reemplazo los datos que ya obtuvimos y que nos da el ejercicio, puedo decir que la DBO para el primer día va a ser igual a la DBO última, 292,7 por 1 menos E elevado a la constante de reacción que vimos que era 0,23 por 1. Porque estamos determinando la DBO para el primer día. Entonces, ¿cuánto le sale todo esto? $60,14 o 0,2. 60,2 miligramos de oxígeno por litro. Entonces, tenemos que hacer exactamente el mismo cálculo para los 21 días. Y si se dan cuenta, el único dato de aquí que va a variar es este de aquí, el tiempo. Este es el único dato que vamos a tener que cambiar. Todo lo demás se mantiene. La DBO última sigue siendo la misma, 1 y E son constantes, y 0,23 también es constante para 20 grados centígrados. Entonces, para hacer el cálculo de la DBO a 20 grados centígrados desde el primer día hasta el día 21, lo único que tengo que hacer es ocupar esta ecuación y reemplazar el valor del tiempo.
Entonces nosotros podríamos hacer ese cálculo para los 21 días, que sería bastante moroso, o lo vamos a hacer en Excel para que vean más o menos los resultados y ustedes después con calma, si quieren, practicando, los pueden revisar. Pero para que no haya problema y para que no quede dudas, vamos a hacer la DBO para el quinto día, para que vean que nos tiene que salir igual o muy cercano a los 200, y para el último día, la DBO para el día 21. Entonces, la DBO 5 para el día quinto vendría a ser igual a la DBO última, 292,7 por 1 menos e elevado a menos 0,23, la constante de reacción, por el tiempo, que en este caso, 5 días. Y para 21 días vendría a ser la DBO última, 292,7 por 1 menos e elevado a menos 0,23 por 21. Y tendríamos que hacer exactamente el mismo cálculo para todos los demás días. Lo pueden meter a la calculadora y me avisan cuánto les sale. Aquí, como les dije, el único dato que cambia es este de aquí, el del tiempo. Todo lo demás es constante. Andrés, una pregunta. ¿Sí? Cuando decís DBO última, o sea, ¿haces referencia no sé, al periodo máximo que se puede, pero es que es infinito, ¿no? O sea, ¿qué llegaría a ser la DBO última? La DBO última es teóricamente el resultado más alto de la DBO que vamos a ocupar. Básicamente la DBO en el día infinito, por así decirlo, el máximo valor al que alcanzaríamos. El máximo valor teórico, ¿no? Ojo, esto es una aproximación teórica. En la práctica quizás puede variar un poco. Ya, ok, gracias. Entonces, cuando hagamos el cálculo, la DBO para el día 21 tiene que ser sí o sí menor a 292,7. Si está mayor a algo, estamos haciendo mal. Me avisan porfa de que tengan los resultados. El primero sale 200,02 y el segundo 290,4. 290,4. Sí. Ya, gracias. Y como vieron, ¿no? Para la DBO 5 del quinto día nos tenía que dar un valor muy cercano a los 200 que nos da el ejercicio, y lo más probable es que hayan hecho una aproximación, ¿no? Que hayan redondeado el valor a 200. Pues nos sale 200,02. Entonces, si redondean, 200. Y la DBO para el día 21 nos sale por debajo de la DBO última, como tendría que ser, pero si se dan cuenta es un valor muy cercano a la DBO última, y era lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Que la teoría nos dice que para el día 21 nosotros ya tuvimos que haber alcanzado el 95 al 99% de la degradación de toda la materia biodegradable que tenemos en el agua. Así que hasta aquí más o menos todo bien. No sé si quedó alguna duda hasta aquí, o hay algo que no se haya terminado de entender. No, todo claro. Ya, ok. Entonces vamos a dejar de compartir un ratito y nos vamos a ir a hacer el mismo cálculo, pero ahora en Excel, para que ustedes sepan cómo se hace. Ya. ¿Me confirman si se puede ver? Se ve. Ok. Aquí ya lo estoy acomodando un poquito para efectos de no tomarnos todo el día haciendo el Excel. Entonces, básicamente arriba tengo el valor de la constante E, 2,71828. El valor de la constante de reacción, que era 0,23 días a la menos 1, y me faltaba el valor de la DBO última, que nos salió 292, ¿cierto? 290,4. Así es. Ok. Entonces, con este dato nosotros ya podemos reemplazar en nuestra ecuación, que esa también ya la vimos, que nos dice que la DBO para cualquier día va a ser igual a la DBO última, en este caso 292,7, por 1 menos e elevado a 0, aquí es 0,23 por el tiempo. Entonces, con esta fórmula de aquí es la que ya vimos también, ¿no? Que nos va a ayudar a determinar la DBO para cualquier día, a 20 grados centígrados, obviamente, con todos los datos que tenemos. Entonces,
Yo ya hice una pequeña tabla para determinar la DBO y que esté en función a los 21 días que nos está pidiendo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es colocar la fórmula. Entonces agarramos y ponemos igual, selecciono la casilla donde tengo el valor de la DBO última para seguir la fórmula, y para que se mantenga fija cuando yo quiera copiar la fórmula para todos los demás y no cambie, lo que puedo hacer es seleccionar la casilla, apretar Fn en el teclado y al mismo tiempo que aprieto Fn, aprieto F4 y les va a aparecer como si estuviese entre signos de dólar. Esto hace que se mantenga fija la casilla, y cuando yo quiera copiar la fórmula no me agarre otra casilla, sino mantenga ese único valor. Entonces va a ser igual a la DB última, los 292,7 por, aquí ya empezamos a abrir paréntesis, 1 menos el valor de E. Esto también lo vamos a poner entre paréntesis para no tener problemas con la fórmula. Vuelvo a seleccionar la casilla y como E va a ser constante, también lo selecciono, y mientras lo selecciono aprieto Fn y F4 al mismo tiempo para mantenerlo fijo, y todo eso lo tengo que elevar. Entonces aquí yo escribo exponente y debería aparecerme la fórmula, pero lo vamos a poner entre paréntesis. Insertar. Aquí, exponencial, y me pide el valor del exponente, y en este caso, si se dan cuenta, y eso me olvidé de explicarles a la hora de escribir la fórmula, se lo voy a mostrar de las dos maneras, para que no nos chipemos. A ver, porque en Excel podemos hacer tanto literal como con funciones. Aquí puedo agarrar y seleccionar la casilla. Uy. Y seguir escribiendo como exponente en la fórmula, o puedo agarrar y hacer lo que hice hace rato, no colocar el valor numérico, irme a las fórmulas y buscar la función trigonométrica, la función matemática, perdón, de exponencial, y ustedes, si se dan cuenta, te dice que devuelve e elevado a la potencia de un número determinado. Entonces, acá te dice que el número es el exponente aplicado a la base e, que es lo que estamos básicamente haciendo. Entonces aquí yo ya tengo que colocar el número, que habíamos dicho que va a ser 0,23, entonces la puedo seleccionar la casilla, multiplicada por el tiempo, que es la casilla que tenemos al lado. Entonces ahí yo ya cierro paréntesis, le doy a aceptar, me dice que me falta un paréntesis y listo. Ya me aparece el valor que habíamos calculado, que era para la DBO el primer día 60,14, ¿no? ¿Cuánto nos había salido? Sí, salió eso, 60,14, pero lo redondeamos. Sí, ya. Ahora, ¿por qué agarro y fijo estas dos casillas? ¿Por qué agarro y fijo el valor de la DBO y el valor de la constante? Porque cuando yo quiera arrastrar y copiar todas las fórmulas para no tener que escribirla una y otra vez, lo único que hago es, no sé, ¿ven mi cursor, no? ¿O no se ve? Se ve, se ve. Cuando yo la pego a la esquina inferior derecha de la casilla, me aparece como si fuese un simbolito más. Si yo le doy clic ahí sostenido, puedo arrastrar la fórmula. Y directamente me copia y me saca el valor de la DBO para todos los días sin necesidad de que yo tenga que volver a escribir la fórmula. Por eso agarro y fijo esos dos valores, porque si yo no fijara esos dos valores, lo que sucedería, se los voy a mostrar, si yo agarrara y simplemente le diera copiar aquí y le diera copiar aquí,
quisiera copiar la fórmula, lo que va a pasar es que no me va a salir el cálculo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ahora empieza a agarrar casillas vacías. Entonces, para que no suceda eso en Excel, cuando quieran fijar una casilla para tener el mismo valor siempre, ustedes lo que hacen es seleccionan la casilla y apretan al mismo tiempo Fn con F4 y se les va a hacer automáticamente. Entonces, lo vamos a arreglar. Ya. Ok, ¿hasta aquí alguna duda con cómo se hace el cálculo en Excel? Ninguna me parece. Ya, se los explico porque, y me ha pasado a muchos de nosotros, a muchos compañeros, no han tenido la posibilidad quizás en el colegio de llevar computación como algunos colegios, o no han tenido la posibilidad de tener una computadora toda su vida, entonces cuando tratamos de usar estos programas nos cuesta un poco más. Y Excel, a pesar de que nosotros tenemos un conocimiento básico, sirve de mucho y tiene muchísimas funciones y no es tan sencillo de utilizar, entonces aprovechenlo. Si pueden entrar a un curso de Excel o ver videos en YouTube, háganlo porque tiene muchas funciones y les va a servir de mucho, ¿no? Entonces, si alguno de verdad no sabe cómo se maneja o algo, con total confianza puede preguntar si tiene problemas o algo así, o si quiere practicarlo más adelante y ve que no le sale, me puede escribir por WhatsApp también, no va a haber ningún problema. Pero ya, hasta aquí todo bien. Lo siguiente que nos pedía era determinar, bueno, el valor de la fase A y de la fase B, que esto ya lo tengo aquí marcado. La fase A es de 107 para el segundo día y la fase B termina con 105 para el quinto día. Esto nos indica cuánto va a ser el valor de la DBO para estos días. Lo siguiente que nos pedía también el ejercicio era que lo grafiquemos. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un gráfico en Excel, lo único que tienen que hacer es seleccionar los datos que quieren utilizar en su gráfico. Para seleccionar varias columnas pueden apretar control al mismo tiempo que mantienen apretado las casillas. Esto cuando no son filas continuas. Pero si no, yo lo puedo seleccionar todito. Me voy a insertar. Me voy a insertar. En esta parte de gráficos le doy al dibujito que hay, a lo último que dice insertar gráficos de dispersión y elijo qué tipo de gráfico. Por lo general trabajamos con este de aquí. Entonces aquí ya me arroja un gráfico en el cual me dice cómo va a ser el comportamiento de la DBO, cómo va a ir aumentando la DBO en función a los días. Y ustedes aquí ya lo pueden ir ordenando, acá pueden cambiar datos, pueden cambiar el tipo de gráfico, pueden aumentarle algunas cosas, cambiarle el color, pero nosotros no vamos a entrar ahorita en detalles de cómo hacer más bonito el gráfico, porque una ayudantía de tratamiento de agua y no es una ayudantía sobre Excel. Así que así ya pueden obtener su gráfico y se van a dar cuenta que siempre que hagamos el cálculo de la DBO teórica, cuando se haga con datos teóricos, va a tener esta forma de aquí, como exponencial. Y si se dan cuenta, ¿no? Hasta el quinto día crece pronunciadamente y a partir del quinto día como que se empieza a estabilizar, como que se empieza a ser constante. Si se dan cuenta, entre el día 15, digamos, y el 21 casi no hay ninguna diferencia, casi es una línea recta. Si nosotros vemos los gráficos, el día 15 era 283 y el día 21 era 290, o sea, varió en 6 días, mientras que del primer día al sexto día varía en casi 200. Entonces, esto ya nos ayuda a entender un poquito cómo funciona el comportamiento de la DBO. No sé si hasta aquí quedó alguna duda o vamos bien. Creo que todo está claro. Todo claro. Ya. Entonces ya nos podemos pasar a la segunda parte. Ya hicimos el cálculo para 20 grados centígrados. Ahora lo que me pide también es hacer el mismo cálculo, pero ahora a 25 grados centígrados. Entonces, igual que hace rato, vamos a mostrar el cálculo de manera manual y luego lo vamos a hacer en Excel. Ya. Vamos a borrar un poco de esto para tener espacio. Esto ya lo vimos. Para hacer el cálculo
a 25 grados, nosotros vamos a partir de los datos que tenemos a 20 grados centígrados. Yo les había dicho que la DBO está en función básicamente de dos parámetros, ¿no? Del tiempo y de la temperatura. Y cuando nosotros vemos las fórmulas de la DBO, vemos que necesitamos el valor de la DBO última y que necesitamos el valor de la constante de reacción o la constante de desoxigenación. Y en la segunda fórmula que yo les mostré, que era la de la constante de reacción, les dije que el valor de esta constante de reacción está en función a la temperatura. Entonces, cuando tengamos un cambio de temperatura, el valor de K también va a cambiar y por lo tanto el valor de la DBO también va a cambiar. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es con cuánto cambia nuestra constante K. ¿Cuánto es ese cambio en el valor de la constante? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir de la fórmula que tenemos. Vamos a darse cuenta que no vamos a tener mayores dificultades. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el valor de K para una temperatura de 25 grados centígrados. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo hago? Con la fórmula que ya teníamos, ¿no? Entonces, el valor de K a 25 grados centígrados va a ser igual al valor de la constante a 20 grados centígrados, 0,23, por 1,047 elevado a la temperatura con la que estemos trabajando, 25 grados centígrados menos 20. Entonces, el valor de la constante, ¿cuánto sería? Cero coma 29. 0,29. 29 días a la menos 1. Y ya con este valor yo ya podría reemplazar en la primera fórmula y poder determinar la DBO del primer al día 21 para 25 grados centígrados. Pero aquí hay que tener una consideración. En teoría, cuando yo haga variar la temperatura, el valor de la DBO última también debería variar. Pero nosotros vamos a considerar que el valor de la DBO última para 20 grados centígrados es la misma que para 25 grados centígrados, por el mismo concepto que tiene la DBO última, que es el valor máximo que puede alcanzar mi DBO en infinitos días. Entonces, teóricamente, si le tomó más hacerlo para 20 grados centígrados que para 25, de todos modos, como tenemos infinitos días, deberíamos llegar al mismo valor. Entonces, nosotros vamos a trabajar diciendo que la DBO última a 20 grados centígrados es igual a la DBO última a 25 grados centígrados, para no tener ningún problema. Algo que es muy importante cuando resuelven los ejercicios del ingeniero, ya sea de examen o de práctico, es que aparte de que sean bastante ordenados, anoten todos los datos que están colocando. Más adelante van a ver que uno tiene que sacar valores de una tabla, o hacer estimaciones, o poner algunos datos, o nos da un parámetro y nos dice que es entre 0,2 y 0,3, y nosotros decimos, ok, va a ser 0,26. Todo eso lo tienen que anotar. Entonces tienen que decir, qué sé yo, considerando que la DBO última a 20 grados centígrados igual a la DBO última a 25 grados centígrados. Todas esas cosas que hagan más adelante en sus ejercicios las tienen que anotar. Si sacan un dato de algún gráfico, entonces dices, de la curva número tanto, de la curva con nombre tanto, se toma este valor. Toda esa clase de cosas lo tienen que anotar. ¿Por qué? Porque eso le demuestran al ingeniero que ustedes saben y que saben lo que están haciendo. Y no están copiando por copiar o no están haciendo por hacer, sino que de verdad entienden cómo funciona todo. Pero ya, no nos vamos a explayar mucho más en eso, solo vamos a ver más adelante. Con estos datos yo ya podría agarrar y determinar la DBO para los 21 días a 25 grados centígrados. Entonces yo tendría que decir que la DBO para el primer día va a ser igual a la DBO última, que habíamos dicho que era 292,7, ¿cierto? Por 1 menos E elevado a menos K, que en este caso es 0,29, por 1.
Y al igual que en el anterior caso, lo único que variaría sería este valor para los 21 días. Y yo puedo hacer el cálculo de manera manual. Entonces, como ya lo hemos hecho, no lo vamos a volver a ver, nos vamos a ir directamente al Excel y lo vamos a hacer ahí para no tener que estar haciendo el cálculo y tardando más. Entonces, ¿ya se ve el Excel? Sí. Lo mismo, ¿no? Ahora el valor de K para nosotros es 0,29 y el valor de la DB última es 292,7. Vamos a mantener el mismo que el anterior. Entonces, ahora yo ya puedo agarrar y escribir la misma fórmula que escribimos hace rato, ¿no? Habíamos dicho que la DBO última, tengo que fijar este valor para que no cambie cuando yo copie mi fórmula, por, abro paréntesis, 1 menos y o escribo exponencial xt para que me aparezca y ya reemplazo el dato que va a ser menos k para este ejercicio 0,29 y lo mismo, fijo el dato porque este valor va a ser constante por el tiempo y le selecciono el de la casilla de al lado. ¿Por qué no lo fijo este dato? Porque cuando yo quiera aplicar o copiar la fórmula para todos los demás, lo único que necesito que cambie es el tiempo. Entonces, cuando yo lo jale para abajo la fórmula, va a ir agarrando las casillas continuas. Entonces aquí ya yo agarro y cierro mi paréntesis, le doy Enter y me sale el valor. Con esto yo ya puedo agarrar y copiar la fórmula para que me haga el cálculo para absolutamente todos. Aquí ya nos podemos dar cuenta de algo. Si se dan cuenta, el valor de la DBO para el primer día hasta para el día 21 de todos los días a 25 grados centígrados es mayor que a 20 grados centígrados. Si se dan cuenta, a 20 grados centígrados empezamos con 60, a 25 empezamos con 73 para el primer día. Y para el último día, a 20 grados centígrados, tenemos un valor de 290 y para el de 25 grados centígrados tenemos un valor de 292. ¿Por qué se da este cambio? Bueno, ya les había dicho, ¿no? Cuando cambia la temperatura, cambia el valor de la constante y por lo tanto cambia la DBO, pero hablando ya sin términos matemáticos y hablando de lo que sucede en realidad, y esto lo han de haber visto en microbiología, a mayor temperatura, hasta cierto punto, la actividad microbiana es mayor, se incrementa. Entonces, al subir la temperatura, la actividad microbiológica en el agua también es mayor, por lo tanto, se multiplican más, crecen más y necesitan más alimento, lo que hace que degraden mucho más materia orgánica y necesiten más oxígeno. Por eso la demanda bioquímica de oxígeno aumenta. Ahora yo ya puedo agarrar y hacer exactamente el mismo gráfico que habíamos hecho para la primera. Y ya me da el valor o de la curva de la DBO en función al tiempo. No sé si hasta aquí quedó alguna consulta. Una pregunta, en la fase A, ¿por qué pusiste en el tiempo 2 y en la fase B en el tiempo 5? Eso, una duda. Ya, eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Cuando hablamos de fases. El proceso del incremento de la DBO o el proceso de análisis de la DBO nos dice que vamos a tener dos fases. La primera fase, que es la fase A, que se cumple al segundo día, y que es cuando básicamente los microorganismos empiezan a consumir la materia orgánica de muy fácil digestión para su crecimiento, y ya en la fase B cuando empiezan a multiplicarse. Al quinto día ya se terminaron o ya se multiplicaron en gran medida, entonces la degradación es mayor. Así que la teoría ya nos dice que la fase A acaba al segundo día y que la fase B acaba al quinto día. ¿Ok? Sí. Es básicamente son consideraciones teóricas, ¿no? No tienen tanto efecto práctico. Sí tienen al quinto día, ¿por qué? Porque al quinto día ya habíamos dicho que hay una degradación, y eso lo podemos ver en el gráfico,
al quinto día el crecimiento deja de ser acelerado y empieza a hacerse un poco más constante hasta ser casi cero. Entonces, al quinto día nosotros ya tenemos la mayoría de la materia orgánica degradada y por lo tanto, en vez de esperar, ¿cuánto? 16 días más para llegar al día 21, nosotros podemos agarrar y hacer solo el análisis hasta el quinto día. Por efectos prácticos se trabaja hasta el quinto día nomás. Por eso ustedes cuando ven la legislación boliviana, cuando van al anexo A1 y A2 del reglamento en materia de contaminación hídrica, el parámetro es DBO5. No dice DBO, dice DBO5. Ustedes tienen que medir la DBO al quinto día y eso se hace a nivel mundial. Yo también puedo agarrar y juntar mis dos gráficos. Me puedo ir a diseño de gráfico, puedo darle cambiar gráfico le damos a seleccionar datos. Aquí yo le puedo dar agregar para tener mucho más valores y puedo ir a aumentarle los datos de la DBO a 20 grados centígrados para hacer una comparación. Entonces yo puedo agarrar y escribir que el nombre de la serie va a ser DBO a 20 grados centígrados, que los valores en X van a seguir siendo los valores del tiempo, los selecciono, y que los valores de Y van a ser los que calculamos. Entonces les doy a aceptar y ya me debería aparecer el gráfico y nosotros aquí ya podemos comparar cómo va cambiando la DBO tanto para 20 grados centígrados como para 25. En el mismo diseño de gráfico yo ya puedo agregar elementos al gráfico, ponerle títulos, leyendas y todo lo que ustedes quieran, pero eso ya nos va a quitar un poco más de tiempo. No sé si hasta aquí hay alguna consulta.